Cristo. Buenos días, iglesia. El que salva. Vamos a cantarle a nuestro Señor esta mañana. La esperanza está en Él. Está en Él. Él es el camino, la verdad y la vida. Cristo. Luz del cielo. Luz del cielo. Él es nuestro Rey. Rey eterno. Nuestro amigo fiel. Amigo fiel. Vamos a cantarle todos juntos. Decimos: Cristo, el que salva. La esperanza está en Él. Cristo, luz del cielo, el Rey eterno, amigo fiel. Cantaremos, danzaremos, la tierra ecuará en el cielo. Cantarle hasta el otro lado ve, porque somos de su luz, aunque haya oscuridad. Espera en Él, pronto amanecerá. Siente como el viento cambia, un día nuevo pronto vendrá, y la atmósfera se rompe, a un nuevo mundo vida dará. Cantaremos, danzaremos, la tierra ecuará en el cielo. Cantaré hasta el otro lado ve. Oh, 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 sientes como el viento cambia, un día nuevo pronto vendrá, y la atmósfera se rompe, un nuevo mundo vida dará. Cantaremos, danzaremos, la tierra ecuará en el cielo. Cantaré hasta el otro lado de iglesia. Siento que la oscuridad pronto terminará. 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 Oh, 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 deja que un mundo despierte, un día nuevo pronto vendrá. El enemigo está temblando, pues quienes duermen vida tendrán. Cantaremos, danzaremos, la tierra ecuará en el cielo. Cantaré hasta el otro lado ve. Deja que un mundo despierte, un día nuevo pronto vendrá. El enemigo está temblando, pues quienes duermen vida tendrán. Deja que un mundo despierte, un día nuevo pronto vendrá. El enemigo está temblando, pues quienes duermen vida tendrán. Cantaremos, danzaremos, la tierra
está en él. Cristo, luz del cielo, Rey eterno, amigo fiel. Enriquecidos por Jesús. Esta es una reflexión que vamos a aprender un poco acerca de 1 Corintios capítulo 1, donde se nos habla que todos nosotros, por haber recibido al Señor Jesucristo, fuimos enriquecidos. El Espíritu Santo que vino a morar en nosotros en ese preciso momento de haber recibido a Jesús, viene y nos provee de dones espirituales. Y es por eso que se menciona que somos introducidos al cuerpo de Cristo, porque muchos miembros tienen diferentes dones. Desde el momento que confiamos en el Señor, al menos tenemos un don espiritual. Eso es lo que la palabra confirma. A todos nosotros nos gusta vivir cómodamente y tener todos los recursos para poder hacer muchas cosas en este mundo. Así también el Señor pensó en darnos todos los recursos para que nosotros fuéramos efectivos en nuestra vida cristiana. Y ese es precisamente el contexto de 1 Corintios. Enriquecidos por su gracia. 1 Corintios 1:4 dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Como dije, cuando confiamos en Jesucristo, nosotros somos participantes de la gracia. Y cuando somos participantes de la gracia, así como los corintios, también nosotros recibimos un endoso, recibimos un valor agregado de la salvación, y es que recibimos el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo nos capacita, el Espíritu Santo nos provee de dones espirituales, nos enriqueció para que nosotros podamos capacitarnos, para que nosotros podamos dar el fruto que Dios espera, tener una vida de mucha paz, de mucha satisfacción en el Señor, producto de los dones y de las riquezas que Él nos ha dado. Y creo que una de las iglesias que fue completamente enriquecida con todos los dones fue la iglesia de Corinto. Se expresa literalmente que era una iglesia que estaba completa. Y en ese sentido vamos a hablar un poco en qué consiste estar completo y qué es lo que describe estos versos con respecto de que nosotros hemos sido enriquecidos. Justamente, como dije, con la salvación nosotros recibimos un valor agregado, el Espíritu Santo, que nos provee de dones espirituales. Es por esta razón que el apóstol da gracias a Dios en este verso, por la gracia recibida por los corintios. Todo creyente en el mundo ha recibido al menos un don espiritual, y eso le capacita para poder contribuir al crecimiento, a la edificación de la iglesia local. Él dice que nos dio toda gracia en Jesucristo. Por Cristo, por medio de Él, es que nosotros podemos recibir la bendición de ese valor agregado que es el Espíritu Santo, que nos capacita y nos da todo lo necesario para poder tener una vida plena y una vida en servicio efectivo al Señor. También podemos decir que, aparte de que el Señor nos ha enriquecido en su gracia, también podemos decir en segundo lugar esto: con Él nos dio toda riqueza espiritual. Cuando recibimos al Señor, Él nos proveyó de toda riqueza espiritual. Está disponible toda riqueza espiritual. Pero vamos a hablar en el contexto de 1 Corintios. El apóstol Pablo les está hablando a los corintios porque luego, posteriormente, en los próximos capítulos, le va a censurar algunas acciones y algunas actitudes y algunas conductas. Pero aparte del hecho de que es una iglesia completa en el Señor, son pocos los lugares
las epístolas donde Pablo expresa de que una iglesia está completa. Y el Primera de Corintios era una de esas iglesias. Dice el versículo, el capítulo 5 y el capítulo 6. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Hay tres cosas muy puntuales en este verso. En primer lugar, dice que ellos fueron enriquecidos en todas las cosas, en todas aquellas cosas que son necesarias para la edificación, para la multiplicación y para la salud espiritual en la iglesia local. En este caso habla de dos elementos puntuales que definitivamente que está dentro del listado de los dones espirituales, pero prácticamente el apóstol Pablo los menciona como para poder dar un ejemplo de lo que los corintios habían recibido. En todas las cosas fueron enriquecidos, pero habla de dos puntualmente, de dos áreas específicas particulares en las cuales fueron enriquecidos. Él habla en toda palabra y en toda ciencia. Yo quiero que podamos entender un poquito más estos dos conceptos. Cuando se habla de toda palabra, se está refiriendo a la capacidad de entender, de ordenar, de discernir palabras, principios y enseñanzas. ¿Qué quiere decir esto? Que el Espíritu Santo nos capacita para que nosotros entendamos, conozcamos, ordenemos, para que las palabras se puedan constituir en principios y en enseñanzas que estén claras en nuestra mente. Eso lo hace el Espíritu Santo. Es cierto que hay ciertas capacidades humanas que el Señor nos ha dado. Algunos le llaman inteligencia, otros le llaman sabiduría. Yo lo clasificaría en inteligencia, teniendo entendido que inteligencia sea la capacidad de adquirir ciertos conocimientos. Y podemos decir, en esa categoría está cuando dice que fuimos enriquecidos en toda palabra, pero estamos hablando que aquí son situaciones espirituales, son ideas, son pensamientos, son principios espirituales. Y recordemos una cosa, el hombre natural, por muy inteligente que nosotros lo consideremos, por muy capaz, él dice que no puede entender las cosas espirituales, porque para él son locura. Y en ese sentido el Espíritu Santo vino a nosotros para darnos esas capacidades de poder entender, de enriquecernos en palabra. Y en segundo lugar, también les dio la capacidad, y claro, estos son dos elementos importantes de la riqueza que Dios nos ha dado a través del Espíritu Santo. Y vamos a ver luego que se narra de que lo capacitó y le dio toda riqueza. Pero en este caso estamos hablando de la palabra y estamos hablando de toda ciencia. Ok, palabra, capacidad de entender, ordenar, discernir principios y enseñanzas. Eso es palabra. Ok, eso es el insumo. Así es como lo llegaste a entender. Pero hoy vamos a un elemento que está en otra categoría, y esa es la categoría de saber aplicar. Ciencia es tener conocimiento, expresar ese conocimiento, comunicar ese crecimiento, aplicar ese conocimiento a la realidad presente y futura. Y aquí es donde hay una gran diferencia. Sin embargo, son dos tipos de riqueza que hace destacar el apóstol Pablo acá y que les había sido dada a los corintios. Y yo espero que en cierta medida el Señor nos haya provisto en la iglesia local de estos dos dones espirituales que son tan importantes para capacitar a la congregación y a la iglesia local. También se dice que se ha recibido toda gracia. Y lo que podemos decir que, como el verso termina diciendo, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido
confirmado en vosotros. Cuando recibimos al Señor, vamos a regresar. Cuando recibimos al Señor, recibimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo actúa, nos provee de la riqueza y de los dones espirituales, y la aplicación de esos dones espirituales es la evidencia que Dios tiene para los demás. El Espíritu Santo nos ha enriquecido en este caso, con toda palabra y con toda ciencia. Ok, pero esto es el versículo 6 y 5, lo que nos está hablando es de un ejemplo práctico de las cosas que Dios les había dado. Está haciendo resaltar dos elementos importantes: enriquecidos en toda palabra y en toda ciencia. Sin embargo, en nuestro punto número 3, hemos sido enriquecidos con dones espirituales. Con dones espirituales, no tenemos todos los dones, cada uno de nosotros, pero nosotros como miembros de la iglesia local somos complementarios. Y el Señor va complementando, va integrando esos dones espirituales a los miembros de la iglesia local. Y qué bueno es poder ver estos versos, revisarlos. Y en 1 Corintios, siempre capítulo 1, versículos 7 al 8, hay algo tan importante que a mí me llena de mucha alegría y de mucho gozo, porque es cierto, se le está escribiendo a la iglesia local que estaba en Corinto, pero nosotros tomamos ese ejemplo y nos damos cuenta que es una base doctrinal para nosotros con respecto de la ejecución de los dones espirituales en la iglesia local. Dice así: de tal manera que nada os falta en ningún don. Eso quiere decir que fueron enriquecidos y que tenían todos los dones espirituales. A la iglesia de Corinto no le hacía falta ningún don espiritual, porque se expresa acá que tenían todos los dones espirituales, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay un propósito, y es presentarnos ante Dios puro y sin mancha. Es algo que los dones no van a hacer. Pero lo bueno que sí podemos entender que con respecto a obreros aprobados, entonces sí podemos llegar delante del Señor y no avergonzarnos por las cosas que hemos trabajado y hemos servido y hemos ayudado y contribuido en la iglesia local. Esta iglesia estaba equipada con todos los dones espirituales, tenía toda la maquinaria espiritual para hacer y tener un ministerio exitoso, o hacer un ministerio exitoso delante del Señor. Esta iglesia tenía todo para crecer y ser una iglesia madura. Ellos tenían lo que toda iglesia debe tener antes de ser una iglesia que agrade a Dios. Pero esta iglesia también tenía todo lo que debe de tener una iglesia para presentarse delante del Señor como una iglesia aprobada. Y todo esto lleva a una condición, y dice: para que ustedes se presenten delante del Señor como alguien aprobado, como una iglesia aprobada, que cuando el Señor se manifieste, ustedes puedan ser aprobados. Es cierto que ellos tenían todo lo necesario para tener un ministerio aprobado y ser una iglesia exitosa, pero hay que saber entender que los dones espirituales son una cosa y el crecimiento en santidad es otra cosa, o el crecimiento de cada creyente es otra cosa. Yo puedo tener un don espiritual y ejercerlo en la iglesia local, pero también puedo ser una persona inmadura. Una persona inmadura que, por ejemplo, me enorgullezca de los dones que Dios me ha dado. Y ahí es donde comienza una situación complicada con la iglesia de Corinto. Pero no vamos a hablar de eso hoy, vamos a hablar en el futuro. Pero sí me gustaría poner el énfasis que nosotros necesitamos crecer. Sabemos que como creyente y como individuo continuamos creciendo, como iglesia continuamos madurando,
teniendo claro que el Señor trabaja en cada uno de nosotros cada día. Y pues en Filipenses lo aclara muy bien, que dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes la va a perfeccionar hasta el día que Jesucristo venga. Y como ya lo he dicho en el pasado, hay un elemento doctrinal acá que tiene que ver con la salvación, en el sentido de que Él nos salvó. En el presente seguimos siendo salvos y en el futuro vamos a ser salvos cuando estemos delante del Señor, en lo que se llama la posesión adquirida. En ese sentido, vemos que el Señor tiene un proceso también en nuestro crecimiento. El Señor comenzó una buena obra en nosotros, está trabajando para perfeccionarla en el presente y va a seguir trabajando en el futuro hasta que Él regrese. Y en ese sentido podemos decir que ninguna iglesia está completa. En ese sentido podemos decir que todo creyente puede seguir creciendo, que toda iglesia puede seguir trabajando para Dios. Pero el apóstol Pablo hizo un énfasis. Ustedes están completos porque se les ha dado todos los dones espirituales. Y nosotros vamos a ser responsables de los dones que el Señor nos ha dado. Si nosotros los desperdiciamos por una vida inapropiada, por un hábito pecaminoso o porque por orgullo no queremos servir a los hermanos y no queremos contribuir al crecimiento de la iglesia local, y sí lo queremos hacer, pero no queremos esforzarnos, entonces en ese sentido el Señor pues va a pedir cuenta de lo que Él nos ha dado, y en este caso los dones espirituales. Continuando con la idea de que el proceso continúa, hay un verso muy bueno y es en Tesalonicenses 5, 23 al 24, en primera de Tesalonicenses, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Él ya nos santificó, nos está santificando y nos va a santificar. En este caso, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y hay un elemento con el cual quiero concluir, que es lo que dice el versículo número 4 de este verso. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él es fiel, Él está trabajando en tu vida. Es cierto que no somos como una iglesia, como la iglesia de Corinto, que tenían todo en abundancia, pero a pesar de eso, vamos a aprender un poco de cuáles fueron las dificultades. Hubo orgullo de por medio y algunas cosas más que ellos tuvieron que corregir porque ellos tenían que seguir creciendo en carácter. A pesar de que tenían todos los dones y tenían la maquinaria completa espiritual como para poder ser exitosos y ser una iglesia que se multiplicaba, ser una iglesia que glorificaba a Dios, sin embargo, su carácter los traicionó. Y qué importante es entender que el crecimiento no es solamente ejercer un don espiritual o saber enseñar o saber discernir la palabra, sino que Dios quiere un crecimiento integral, donde nosotros apliquemos nuestros talentos y nuestros dones y contribuyamos al crecimiento de la iglesia local y a la edificación, pero también Él quiere que respaldemos ese trabajo con nuestro carácter y con nuestra santidad. Vamos a orar. Padre Santo, gracias porque tú nos has enseñado en esta noche cómo nosotros podemos darnos cuenta que eres tú quien equipa su iglesia, quien equipa a los santos, y vemos una iglesia completa con todos los dones espirituales y capacitada para provocar un impacto en la sociedad en aquel entonces en donde se escribió esta carta, Señor. Pero sabemos que en este contexto también nosotros como hijos tuyos recibimos el Espíritu Santo cuando te conocimos y el Espíritu Santo nos capacita y tú nos has provisto de dones espirituales. Te ruego, Señor, que ejerzamos nuestros dones, pero que le demos prioridad a nuestro carácter y a nuestra santidad. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.